Listos. Ahora sí se está grabando. Muy buenas tardes y noches a todos. Hoy es la penúltima clase de nuestro curso. Hoy nos toca la lección 7, que es el hábito 4, orar por otros, orar con otros. Así que vamos a hablar mucho de la oración el día de hoy. Y pues qué mejor forma de comenzar entonces que con una oración, ¿cierto? Pues oremos. Padre Celestial, dedicamos esta hora al estudio de tu palabra y pedimos que tu nombre sea santificado entre nosotros. Te damos gracias por habernos cuidado en este día y en la noche que viene, que sabemos que siempre nos das lo que necesitamos para cada día, nos proteges, nos cuidas y por eso te alabamos. Llénanos, Señor, de que, bueno, más bien que el perdón que ya nos has dado en Cristo, que nos mueva a hacer lo mismo por los Amén, demás. Y Señor Dios, pues que bendigas amén, esta sesión, este tiempo que amén, tenemos amén, con tu amén, amor. gloria a Dios, em, amén, y amén, amén, santo. que nos mueves pues a orar por los demás y con los demás. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros, con nosotros y, y guiando nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Bien, amigos, vamos a hacer tres cosas hoy. Vamos a leer Lucas capítulo 1, perdón, Lucas capítulo 11, quise decir. Vamos a describir el hábito de un discípulo, em, que es orar con y por otros. Y también vamos a tocar un poco ver el ejemplo de Pablo y ver cómo es que Pablo ora por los demás, ¿ok? Porque ahí vemos un ejemplo muy lindo que nos pone a pensar cómo podemos nosotros orar por los demás. Bien, ahora, según el video que vieron, que les encargamos, ¿cuáles serían los beneficios, las bendiciones de orar por y con los demás? O sea, ¿por qué incluimos este tema de orar por los demás como un hábito clave de ser discípulo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo bueno de orar por los demás? ¿Qué vieron en el video? Ahora sí, escuchemos de ustedes. Si quieren aportar, la mejor forma es levantar la mano en la aplicativa de Zoom. Ahí abajo, donde dice reacciones, puede uno tocar reacciones, levantar la mano. Vemos la mano de Marta Mendoza. Marta, ¿cuáles son las bendiciones o los beneficios de orar por los demás o con los demás? ¿Qué vio usted? Bueno, el ejemplo lo da el Señor Jesús en su ministerio acá en la tierra. Él estuvo siempre orando y cuando, bueno, la mayor oración fue cuando nos dejó a nosotros, digamos, a cuidado, o sea, oró por cada creyente que iba a ser salvo en el mundo. Y, y ese es el ejemplo, que nosotros tenemos que orar por nosotros y también por los demás. Somos intercesores para delante del Señor por medio de la oración. Es una llave de entrada a la presencia del Señor, la oración nuestra. Es una gran bendición que podamos comunicarnos con el Creador, con nuestro Padre, y que podamos comunicarnos, que podamos hablar con Él como con una persona y con toda confianza, como dice la palabra. Muy bien, Marta. Usted tocó mucho tema importantes, los cuales vamos a profundizar hoy, pero sí, me gustó mucho como terminó usted hablando de la oración como comunicación
con Dios. Eso me gustó mucho, Marta. Bien, gracias. ¿Qué observó usted, Delis, en el video? Bien puede. Buenas tardes, nuevamente. Delis, ¿quiere participar? Sí, yo observé del video que cuando oramos, que no debemos de orar por nosotros y que me llamó mucho la atención que él ahí le está enseñando a los discípulos cómo orar y me sirvió de un gran ejemplo que muchas veces yo no lo estaba haciendo como debía de hacer. Yo siempre oraba para mí, mi familia y muchas veces me olvidaba del resto de la gente, estaba siendo egoísta. Entonces, eso me llamó mucho la atención al ver el video y me dejó como una muestra de que si oro por los demás, eso voy a crecer más espiritualmente, me voy a parecer un poquito a él y no voy a ser egoísta. Eso fue lo que más me gustó, me enseñó eso y como para ponerlo para práctica mía. Le digo la verdad porque vi que cuando él le estaba enseñando, cuando ese discípulo le pregunta que cómo le enseña y le enseña a orar paso por paso, cosa que muchas veces no logramos así. Y también nos enseña a esperar la respuesta, que las cosas no son cuando nosotros las queremos, sino cuando es la voluntad de él. Me llamó mucho la atención eso en el video de ver cómo le enseña a él cuando empieza a hablar. Bueno, gracias. Ah, sí, no, gracias, Delis. Muy buenos aportes, todo, todo. De orar, no solamente por los nuestros, pero orar por la gente que todavía no conoce la palabra, orar por gente que todavía no es de la familia, tal vez ni nuestra familia de sangre, ni de la familia de Dios todavía, y estar orando por ellos, y bueno, mucha otra cosa, buena cosa, dijo nuestra compañera Delis. Gabriel Cordones pide la palabra. Señor Gabriel, buenas noches, bien puede. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Buenas ¿cómo tardes, está? bendecidos. Bendecidos. Orar por otras es importante, hermano, Ujú. porque así se cumple un mandato del Nuevo Testamento. Vamos a orar por todos los hombres que está tipificado en la primera de Timoteo 2:1. Vamos a orar por los dirigentes del gobierno, tipificado en Timoteo 2:2. Vamos a orar por los inconversos en Timoteo 2, de 3:4. Vamos a orar por los hermanos cristianos en Efesios. Y así sucesivamente, pues así vamos orando para todos y por todos, porque es un mandato, pues, del Señor. El orar por los demás hace que quitemos la atención de nuestras propias vidas y de las necesidades que nos rodean. Mientras nos sobrellevamos los unos a los otros las cargas y cumplimos con la ley de Cristo en Gálatas 6:2. Y empieza por orar por otras y ayudan a edificar el cuerpo de Cristo. Buenas noches para todos. Y sí, muchas gracias, Gabriel. O sea, esto no es opcional, amigos. De, bueno, sí, sí, si queremos o no, no, dice sí o sí, vamos a orar por otros. Es algo que desea em, el Señor Dios que hagamos. Entonces, claro. Hay un aporte muy lindo en el chat. Juan Rodríguez menciona los beneficios de orar por otros, es cercanía con el Padre, reconocimiento de su cuidado, protección, provisión, perdonar. Y es una llave que abre una puerta de bendición en el sentido de que estamos vinculándonos con el que da la bendición, ¿verdad? Que habla Juan Rodríguez de que Jesús habló del Espíritu Santo y de su guía. Eso sí, también vamos a incluir en el tema de la oración, porque muchas veces nos enfocamos solo en lo nuestro y los nuestros, y muchas veces solamente nos enfocamos en lo terrenal, ¿cierto? Pero aquí Jesús nos va a animar a elevar nuestros pensamientos y enfocarnos en lo espiritual, ¿sí? Bien, enojo él, Sí, adelante. buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. ¿Sí me escuchan? Ujú, sí. Sí, hermano, quiero hacer
un punto, podemos decir que bonito y delicado, pero en esta ocasión quiero hacerlo siempre con el tema de la oración, pero me quiero ir al Antiguo Testamento a hablar de la historia del rey David. Eh, tanto la enseñanza de Jesucristo a los discípulos es una oración, de hecho, no es humana, es una oración específicamente una maestría de Dios, del maestro a los discípulos. No podemos obviar, no podemos negarlo. De hecho, que tenemos muchas necesidades. Necesitamos del Maestro para que nos conduzca. Pero en esta ocasión me quiero ir hasta el Antiguo Testamento, los tipos de oración. Yo encontré, hermano, en esta tarea, que como que me alertó un poco, que hay muchos tipos de oración. Hay una oración corta, oración de fe, oración por el enfermo, oración acción de gracia, oración por los tres tiempos, gracias por el pasado, gracias por el presente, por el futuro. Pero hay caso especial cuando David clamaba, le clamaba al Señor de una y de otra forma. En cierto lugar dice que se untó ceniza de la desesperación porque el Padre no lo escuchaba. Y entonces, hermano, ahora lo que hago un intercambio en este mensaje, en la idea. Cuando David se sintió en conflicto, que uno le escuchaba y tuvo un clamor. Jehová, oh Dios, ¿por qué te escondes de mí? ¿Por qué cierras tus oídos? ¿Por qué me has abandonado? David reconoce, o sea, David está clamoreando, clama a Dios, le ruega hoy, mañana y siempre, pero Padre, ¿por qué te escondes de mí? Ahora, mi reflexión es, Dios bien conoce la necesidad que tenemos nosotros, perfectamente sabe. Pero si Él nos diera de una vez lo que necesitamos, ¿en qué estaríamos? Solo a algo que uno no le cuesta no tener amor. Entonces Dios por alguna razón lo dejó que pasar el tiempo. Resulta que llegó un momento, David conoció algo. Las oraciones de él eran bonitas, eran palabras que tenían dominio del Espíritu de Dios. Tenía dominio, que había confianza en Dios, pero había un problema, no era sincero. Cuando él dijo, Padre o Dios, he pecado contra ti, entonces ya llegó a un momento cuando he pecado, Señor, reconozco mi pecado. Quiere que él estaba orando, no era que Dios le respondía, sino que no le respondía porque la oración no era sincera. Y llegó a expresar una frase que nosotros la encontramos en el Salmo 23, cuando ya empezó a darse cuenta, Jehová es mi pastor. Pero cuando dijo Jehová es mi pastor, claro, ya había reconocido el error. Entonces, hermano, mi sentido es que hay varios tipos de oración, pero la oración sincera, cuando nosotros oramos sinceramente, el Señor los escucha, sea por la mañana, sea al mediodía, por la tarde, por el tiempo, por el alimento. Cuando clamo por la salud mía, cuando clamo por el prójimo, por mi vecino, por mi padre, por mi esposa, por mi hijo. Hay oraciones directas. Otro problemita que muchas veces tenemos también, que tal vez oramos y en la misma oración le agregamos cosas que tal vez no son. Y el Señor quiere que seamos ordenados para pedirle, que seamos fieles en el tema que llevamos. Y la oración de fe sanará al enfermo, dice, y por ahí dice, y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados, lo dice en Santiago, capítulo 5, 12, 13 y 14. Ahora nos damos cuenta que la oración no es tan como se escucha, la oración es de poder, siempre y cuando le creamos un Señor. Así es, hermano, algo que puede. La oración tenemos que ser sinceros también. Dios les bendiga a toditos. Gracias, señor Enocoel. Gracias, gracias. Eliel Matos pide la palabra. Dios les bendiga a todos. Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Adelante. Referente a la oración, eh, esto nos enseña a nosotros No levantar la mano, orar quiero por hablar los algo. demás, Oh, ya está. orar por los demás es una bendición. No puedo ver como persona el yo orar por mi prójimo o yo orar por los demás, nada más como una responsabilidad, sino que también es una bendición para mí como creyente poder orar por la necesidad que pueda tener algún hermano mío. La otra parte que quería hablar, y con esto termino, es que esta oración
también en el aspecto personal, nos enseña a nosotros a pedir lo que necesitamos, no a pedir de más. Lo que necesitamos. Y esto quiere decir que Dios está dispuesto y accesible a escuchar nuestra oración y a darnos día a día lo que necesitamos, no solamente lo que a mí se me antoja, son dos cosas distintas. Lo que yo creo que necesito y lo que realmente necesito, realmente muchas veces no van tomando de la mano. Dios les bendiga. Uy, sí, Eliel Mato, ese tema que usted está explicando es uno de los enfoques de Jesucristo en la lectura para hoy. Tal cual lo que usted está diciendo, que Jesús cuando nos enseña a orar, no es como nuestras oraciones que solamente estamos enfocados en lo aquí y ahora y lo terrenal y lo visible y nuestro problema. No, Jesús está, digamos, pensando mayormente en lo espiritual. Sí menciona necesidad física, pero sobre todo está hablando de lo espiritual, como nos dice Eliel Matos. Bien, amigos, necesitamos 3 lectores. Vamos a Lucas 11, favor de abrir sus Biblias. Lucas 11, 1 a 13. Puse el texto aquí en la pantalla. Bueno, voy a poner el texto aquí en la pantalla para que, por si alguien no tiene a mano una Biblia, pero recomiendo mucho abrir sus Biblias. Veo 2 manos, 3 manos. Ya tenemos 3 lectores. Eh, sí, va a ser Marta Mendoza, Adrián y Stephanie. Cristina, también veo su mano. Usted puede leer un verso un poco más adelante. Una disculpa, Cristina. Marta, Adrián, Stephanie. Marta, adelante, 1 a 4, por favor. 1 a 4. Estamos en Lucas capítulo 1, amigo. No, perdón, capítulo 11, verso 1. 1 a 4 aquí Jesús está Sí, enseñando acerca de la oración. Marta Mendoza, Adrián, 5 a 9, Stephanie, 10 a 13. 1 a 4, Marta. sí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gracias, Marta. Adrián. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dárselo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Gracias, gracias, Adrián. Stephanie, 10 a 13, por favor. Gracias. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si es pescado,
en lugar de, o si pescado en lugar de le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Gracias, Stephanie. Gracias a todos. Amigos, ¿dónde ven el gran amor de Dios en esta historia? Es lo que les quiero preguntar. ¿En qué versos y palabras ven, ven el gran amor de Dios, de Jesús? ¿Qué es lo que te hace sentir amado aquí? A ver. Ok. Eliel Matos, ¿en qué versos, palabras ves el amor de Dios? Bueno, realmente, ¿verdad? Refiriéndonos a nuestro Salvador en toda esta lectura, está plasmado, pero me identifiqué mucho cuando dice, mira, el que llama, entonces a esa persona se le responde. Y entonces esto me deja dicho a mí que Dios tiene tanto cuidado con nosotros que de acuerdo a los diferentes tipos de necesidades que tenemos, Él está dispuesto a atendernos, está presente en cada momento de nuestra necesidad. Y si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Si lo llamamos, Él va a responder. Y entonces, si Jesús me está diciendo, si tú me llamas, yo te voy a responder, yo tengo que entonces creer que su amor es tan grande que está pendiente a mí, sin importar cuál sea mi necesidad o cuál sea mi condición. Yo les bendiga. Ujú, ujú. O sea, da de entender que va a haber respuesta. Tarde, pronto o tarde, va a haber respuesta de parte de nuestro Dios. Y sí, qué bien, Eliel. Claro, claro está esto, pastor, perdón que te interrumpí. Es bien importante que haya honestidad en nuestra manera de actuar y en lo que estamos pidiendo a Dios. Yo creo que la honestidad de nosotros es bien importante a nuestro favor. Ujú. Sí, 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 sí. Uy, creo que lo perdimos. Perdón, Ah, no sí, sé ahora si sí. me escucharon, no sé Sí, si me sí. escucharon allá porque entró una llamada. Ah, no, no, tranqui. Esto, Ujú, adelante. ¿se escuchó el comentario completo? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero sí, de repente se interrumpió, yo creo que con la llamada que Sí, le entró estaba por ahí. diciendo que Ujú, la honestidad en mi manera de yo actuar y de yo pedirle a Dios es bien importante, porque a Dios no lo vamos a convencer con palabras, pero un corazón lleno de honestidad ujú, es el que convence a Dios, ujú, porque nosotros muchas veces escogemos muchas palabras y estamos llenos de un acervo cultural muy amplio, pero realmente muchas veces a esas palabras le falta honestidad. Si alguno quiere ver la mano de Dios movida a su favor, debe de ser honesto en su ujú. oración. Ahora sí, Dios les bendiga. Sí, gracias. Muchas gracias, Eliel. Amigos, en el chat hay unos comentarios. em, por ejemplo, sí, a ver. Sí, Juan menciona que Jesús quiere que le llamemos en todo momento. O sea, si usted viene y me toca la puerta, como en el ejemplo que da Jesús,
si usted me viene a tocar la puerta a las 2 de la madrugada, yo me voy a molestar con vos. Y sí, si vos tocas varias veces, sí, te voy a dar lo que me pedís solo para que me dejes en paz. Pero todo lo contrario, como dice Juan, con Dios no es molestia. Dios quiere que instemos, que sigamos insistiendo, que le pidamos, que le llamemos en todo momento. No es molestia para Dios. Y eso es lo que me encanta de esta enseñanza. Y bien lo dice Juan, que hasta si nosotros que somos fáciles de fastidiar y molestar, hasta le vamos a dar a la persona lo que piden solo por motivos no tan nobles. Imagínense un padre totalmente amoroso, disponible, paciente, claro que va a responder cuando le clamamos y le pedimos. Edith, gracias Juan por su aporte. Edith también aporta que le gusta mucho el 10, como nos estaba describiendo el compañero. Y Juan menciona que solamente es pedirle al Padre. No, no hay, aquí Jesús no nos enseña a orar a nadie más, ¿verdad? Solo al Padre. No hay otros, no vamos a orar a otros dioses, no vamos a orar a otros, que sí, fuera del Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Em, bueno. Ok, sí, persistentes menciona Elsa, Stephanie también menciona el amor del Padre. Amigos, eso sí, que no pasemos por alto cómo empieza aquí. Ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar y Jesús dice, Padre, o sea, nosotros conocemos el Padre nuestro. No pasemos por alto esa palabra. Cuando le decimos a Dios, Padre, no dice aquí, oh Dios Todopoderoso, que por cierto que lo es. Aquí Jesús nos anima a acercarnos, así como hijos se acercan a su Padre amoroso. Si Dios es el Padre, nosotros somos sus hijos queridos, ¿sí? Esa es nuestra identidad en la oración. Nos acercamos a Él como hijos queridos. Bien. Bueno, veo unas manos alzadas. Marta quiere aportar. Después Adrián. Marta. Sí, quería aportar cuando eso que usted dijo, profesor, de Padre Nuestro. Es tan importante que entendamos que somos hijos de un Dios poderoso, el Dios del Creador y el Dios poderoso, y que nosotros hayamos sido adoptados por el gran amor de Él por medio de Jesucristo y que podamos comunicarnos y hablar con Él. Para mí es algo maravilloso que podamos hablar con Él. Me da un poco de tristeza en las iglesias cuando estamos en la reunión y los varones tienen que orar y no se para nadie. Y yo digo, no tienen nada que decirle al Señor, no tienen nada que agradecerle, no hay motivos para hablar con Él. A mí me da tristeza eso de que no haya esa intención de orar y de hablar con el Padre. Pero uno de los textos de amor es eso, cuando uno puede decir Padre nuestro. Gracias. Gracias a usted, Marta. Marta Mendoza. Bien, gracias. También María Mercedes en el chat menciona que le gusta el verso 13, versículo 13, donde dice que, bueno, Jesús nos pone el ejemplo de que alguien le pide a un hijo, le pide a su
a su papá pan y pues ¿quién le va a dar una piedra? Y si te pide un pescado, pues ¿quién le va a dar una serpiente? O si te pide un huevo, ¿quién le va a dar un escorpión? Pues claro que no, nadie va a hacer eso. Pero dice, ok, nosotros pues, y eso siendo que nosotros somos padres imperfectos. Ahora imagínense un padre perfecto. Si alguien le pide a Dios su Espíritu Santo, claro que sí, le va a dar gusto y se va a dar. Claro que sí. Dios no va a negar a sus hijos el Espíritu Santo. El problema, más bien amigos, es que poco lo hacemos, poco le pedimos a Dios. Dios, envíanos tu Espíritu Santo. Envíame tu Espíritu Santo. Amigos, cuando estamos diciendo, santificado sea tu nombre, piensa en este verso, que lo que estamos diciendo, santificado sea tu nombre, es, Señor, envíame tu Espíritu Santo para que Él obre en mí, para que mi vida da testimonio de tu buen nombre, Dios, para que yo lleve una vida santa. No soy perfecto, no, pero para que la gente vea en mí lo santo que es, que eres tú, Dios. ¿Ok? Santificado sea tu nombre. Pues envíame tu Espíritu Santo para creer en ti, para vivir para ti, para hablar de ti a otros, Señor. Envíame tu Espíritu Santo. Esa oración podemos hacer todos los días. Bien, Ángel dice que le gusta el verso 11, por lo mismo que estamos hablando. Cristina habla de la paternidad de Dios, la perseverancia en la oración y que Él siempre nos da lo que necesitamos, lo que nos convenga, ¿verdad? Lo que nos convenga. No siempre nos da lo que pidamos, pero sí, siempre nos va a dar lo que nos conviene. Ok, muy bien. Sí, Juan habla de una dependencia, una dependencia. Adrián, adelante. Adrián, escuchamos de Adrián y después vamos a seguir en adelante, amigos. Adrián, ¿quién puede? Gracias, gracias, hermano. Sí, estaba analizando lo que mis hermanos están diciendo, lo que usted está diciendo, y veo el amor de Dios en casi todos los versículos de este contexto que estamos estudiando, partiendo de que el Creador eh, interactúa por medio de la oración con su creación, y en el versículo 2 donde dice Jesús le está enseñando, ¿verdad? Es como una capacitación, en total dependencia. En el versículo 2 nos dice, cuando oréis, decid Padre nuestro, es total dependencia de Jesús, del Padre, y nos enseña también nuestra dependencia de Dios primeramente. Dependemos de Él en todos los sentidos de nuestras vidas, tanto espiritualmente, físicamente. Y en el versículo 3 él dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. Es parte de la dependencia de nosotros de Dios, que nos supla el alimento físico. Pero también le pedimos a Dios que nos supla del alimento espiritual porque lo necesitamos. Entonces, total dependencia de sumisión, el ejemplo más hermoso que nos da Jesús, es someternos a Dios, depender de Dios, eh, y Él también lo comparte. Entonces, me veo ahí el amor de Dios en Jesús, compartiéndonos parte de sus conocimientos, de su dependencia. También veo la actitud de nosotros, el hombre, nuestra carne, nuestra naturaleza, en el versículo 7, que muchas veces rechazamos las necesidades de nuestros hermanos, de las personas que no conocemos, porque está en nuestra naturaleza. Pero también Jesús nos enseña a
a decirle, perdóname, perdóname, perdóname como yo también perdono a los demás. Entonces, hay una actitud nuestra aquí en todo que, que depende de mí. Dios me perdonó, Dios me reconcilió con Él mismo, pero también cuando yo voy al Padre con esa actitud, lo primero que debo reconocer es que he fallado delante de Dios y que necesito su perdón. Y de la misma manera, entonces las personas que tengo al lado necesitan de mi perdón y de mi misericordia. Entonces, hermosa esto, hermanos. Me encanta mucho este texto bíblico y toda la palabra. Bendiciones, hermanos. Y sí, ayuda mucho, ¿verdad? Ver el Padre Nuestro en su contexto, así de, conocemos el Padre Nuestro muchos, pero de ver, en ese momento Jesús les enseñó a orar así. Bien, mis queridos amigos. Y el tema del Padre Nuestro, eso se estudia un poco más hay otro curso en el discipulado en que profundizamos el tema de la oración. Eddie, ¿quiere la palabra, Eddie? Sí, pastor, buenas noches y a todos, grupo. Ujú. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, sí, pastor, bueno, yo viendo el video y leyendo la lectura pues sí me llamó mucho, me gustó precisamente lo de la oración de Padre Nuestro, porque me llamó la atención porque pues sí, a veces oramos a nuestra manera o las necesidades que cada uno tiene. Y a veces a lo mejor hasta es repetitivo porque estamos pasando alguna situación. Bueno, en mi caso yo sí incluyo, siempre adelante van todo, que mi hija, que mi familia y mi mamá, y a veces yo me quedo por último, ¿no? Y a veces por mí no pido, ¿no? Pero al decir aquí dije, pues nunca le había puesto, o sea, dije, no, pues no me sé el Padre Nuestro, y ahora ya viendo este video yo ya me lo aprendí, y digo, ay, pues esa es la respuesta, o sea, la oración para no estar con tantas repeticiones, ¿no? No por tantas palabrerías, como dicen en una parte, o yo lo entendí así, pues Dios nos va a escuchar, ¿no? Y luego en otro donde dice, perdónanos, porque a mí me llamó la atención, donde dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues sí, para a veces, en mi caso, a veces sí me es muy difícil en esta parte, porque digo, bueno, es que Señor, perdóname, pero es que yo realmente reconozco que yo no, a veces me es muy difícil a mí perdonar, o sea, es fácil decir, perdónanos, pero como nosotros perdonamos, sí, Dios nos perdona, pero nosotros, no sé, es muy difícil. En mi caso, yo hablo por mí porque para mí es muy difícil a veces perdonar algo, ¿no? Y en eso estoy trabajando en mí, en lo personal, pidiéndole a Dios que me ayude para poder perdonar, realmente no nomás de palabras, ¿no? Y sí, donde pidiéndole su Espíritu Santo, porque es la cobertura de Dios, que es lo que necesitamos, ¿no? Para poder tener la armadura de Dios y estar firmes. Ese es mi comentario, pastor. Gracias, Eddie. No, la oración es un gran privilegio en nuestro andar con Dios. Bien, amigos, necesitamos seguir. El hábito 4 es simplemente orar con y por otros. Como dicen Tesalonicenses, o sea, varios de ustedes han citado este verso ya en el chat hoy. La idea es que en realidad orar por otros y con otros em, probablemente es algo que ya haces, pero tal vez no la usamos tanto como... Esto también es una herramienta para llevar la palabra a la gente y para estimular interés en la palabra en la gente. Tal vez oramos por alguien, pero a distancia o sin decirles o en privado, pero aquí estamos hablando de la posibilidad de orar con ellos, pero también con deseos de que el Espíritu Santo abra su corazón a algo más.
Em, por ejemplo, aquí dice que estemos siempre gozosos. O sea, em, mucho empieza con la actitud, con la disposición que tenemos en el corazón. O sea, estando siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, o sea, para con ustedes en Cristo Jesús. Ahí vemos palabras como gozo, o sea, gozoso, gracias. O sea, estamos con agradecimiento en el corazón, con gozo, y la gente va a ver eso en vos y en mí y va a decir, wow, ¿qué está pasando? Em, el orar con otros y por otros, vemos que Jesús le puso prioridad a la oración. Oremos sin cesar, es como toda la vida estamos orando. Usted puede orar en el colectivo, puede orar en medio de la noche, que usted se despierta con un poco y siente un poco de ansiedad en su cama. Usted puede orar en ese momento y quedarse dormido otra vez bien tranquilo. Qué bueno. Em, Usted puede orar manejando, usted puede orar en un momento clave en su vida de que tiene que tomar una decisión, pues, pero también queremos mm, dedicar tiempo en oración exclusiva, o sea, a una oración enfocada, ¿me explico? Jesús, por ejemplo, oró en la mañana, vemos en Marcos 1 que muy de mañana que está todo oscuro y Jesús, ¿qué hace? Se levanta, se va a un lugar apartado para orar, o sube un monte, como dice número 2 en Mateo 14, que sube el monte para orar. Había mucha gente y despide a la gente y va a un monte aparte para orar. Y Lucas 5, que se retira, o sea, ahí viene mucha gente porque Jesús se está haciendo eh, famoso, por decir, y mucha gente viene para escucharlo, pero y para ser sanada, pero Jesús a veces tiene que retirarse de la gente a lugares apartados para orar. ¿Usted tiene esa costumbre, esa práctica de retirarse de la gente, de apartarse de los quehaceres, de las tareas diarias? ¿Usted tiene esa costumbre? Em, a- a- si ustedes como yo, pues puedo decir estoy creciendo en esta área, pero me falta mucho. Quiero mejorar esta área de mi vida, es de mi andar con Dios. Estoy en una etapa que con niños y que con trabajo, con la familia, pues ya saben, para todos nosotros, todos nosotros aquí podemos decir que, sí, hay mucho que hacer, pero de ver que cuando hay mucho que hacer es cuando más necesitamos a Dios, cuando más necesitamos poner todo de lado un ratito y dedicarnos a estar con Dios, porque así vamos a estar preparados, fortalecidos para enfrentar todo lo que nos espera en el día. Bueno, número 4, Jesús nos pone el ejemplo de antes de un momento clave en su ministerio, de elegir a sus discípulos. Jesús, Jesús pasa la noche en oración. ¿Sí sabían eso? O sea, la noche antes de elegir a los 12, Jesús pasa la noche orando. Ora en Getsemaní, obviamente la noche antes de entregar su vida por nosotros. Jesús está orando, una oración ferviente que hasta está sudando sangre, ¿verdad? Su sudor era como gota de sangre. Y ora por sus enemigos desde la cruz, todavía en sus últimos suspiros está orando, orando, orando. Bien, Jesús, si nosotros somos discípulos de Jesús, ¿sí? El curso se llama discípulo. Los discípulos aprenden de su profesor. ¿Ok? Entonces nosotros queremos
seguir el ejemplo de Jesús. Recuerdan, amigos, ¿qué es la oración según las Escrituras? Es, es comunión con Dios, ¿verdad? Comunión del corazón de un creyente con Dios. Dios dice en los Salmos que el corazón de los humildes. Oíste, Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. O sea, es hablar con Dios, es una conexión con Dios. Dios nos habla. ¿Cómo? Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de las enseñanzas de su Hijo Jesucristo, nos habla a través de las palabras que nos han dejado los profetas, los apóstoles en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios te habla, pero una buena relación tiene comunicación de doble sentido, ¿verdad? ¿Cómo es que vos hablas con Dios? Pues de eso se trata la oración. ¿Ok? La oración es la oportunidad que Dios nos da para hablar con Él. Y Dios escucha la oración del creyente. Los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Piénsenlo, Dios te pone atención. Tuve un momento hoy en que estábamos, ocupados en algo y dos de los chicos, de los niños querían mi atención y no pude poner mi atención en los tres lugares, en lo que tenía que hacer y en los dos niños y me sentí jalado. Pero Dios no es así como nosotros. Dios sí puede poner atención. Tu oración, en cualquier momento, en cualquier lugar. Dios puede. Yo no, pero Él sí. Y gloria a Dios porque es un Dios siempre atento. Bien, una pausa. Delis, creo que tiene la mano levantada desde hace rato. Qué pena. Adelante, Delis. Le damos la palabra. Escuchemos de usted. No, Delis. era en el tema anterior cuando hablaban sobre el versículo donde mostraba el amor. Fue que levanté la mano, pero me olvidó bajarla. Ay, qué pena. No, pero tranquilo. Qué pena, qué pena. Bueno, Una disculpa. no, tranquilo. Bueno. No, gracias, Delis. Pues, amigos, entonces en la oración Dios quiere que nos acerquemos a Dios Padre, porque en Él, mediante la fe, tenemos libertad y confianza para acercarnos a Dios, pero en el nombre de Jesús. Mm, pues miren, si estamos orando en el nombre de Jesús, eso implica también que vamos a tomar en cuenta las enseñanzas de Jesús. Em, si, si estamos pidiendo algo en oración que va en contra de las enseñanzas de Jesús, pues obviamente eso no es bueno. No es bueno pedir lo que Jesús nos ha enseñado que no debemos pedir. A lo que voy es que también queremos orar en el nombre de Jesús conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, siempre queremos orar, pero que se haga tu voluntad, Dios, no la nuestra. Y oramos siempre en el nombre de Jesús, porque Jesús es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, el hombre, que él es el que se dio a sí mismo en rescate por nosotros, ¿verdad? Y cuando Jesús les enseña a los discípulos, dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá, ¿sí? Y cuando oramos, pues hay todo tipo, como vieron en el video, hay todo tipo de oraciones. Adoramos, nos arrepentimos, pedimos, damos gracias, amamos a otros, o sea, intercedemos por otros, pero todo buscando la voluntad de Dios.
recuerdan que la oración es efectiva y poderosa. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Algunos equivocadamente interpretan mal ok, la eficaz de la oración depende de si mi fe es a tal nivel, la oración va a funcionar así. Entonces, no, la oración, perdón, la fe que quiere Dios en nuestras oraciones es una fe humilde, una fe que depende de Dios, una fe que se mira a sí misma de, mira, a ver a qué nivel ha llegado mi fe. Si mi fe, qué tan fuerte es mi fe, pues se está enfocando en lo equivocado, ¿verdad? Nos estamos equivocando en nosotros, nos estamos enfocando en nosotros mismos. No, más bien la fe que quiere Dios, que acompaña nuestra oración, es la fe que tiene la mirada puesta en Jesucristo. ¿Sí? Dios quiere que nos enfoquemos en Jesucristo. Ahí es la fuente del poder. La fuente del poder no es el que ora, em, y por eso es importante pensar en Jesús cuando oramos. Muy bien, amigos. Y ahora, perdón, lo que, lo que quería terminar con esto es, un señor cuenta que toda la vida su madre, el Señor sí llega a conocer la palabra de Dios, cree en Jesucristo y muchos, muchos años estaba invitando a su madre. Mamá, no quiere acompañarme a la iglesia. Mamá, podemos leer la Biblia y ella no, muchos años. Pero ya en sus últimos meses, la mamá estaba en cama, en reposo. Y el hijo cuenta que en estos últimos meses, todo empezó, o sea, se abrió una puerta, digamos, para la palabra de Dios, cuando él simplemente preguntó, mamá, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar con usted? Y ella dijo que sí. Después de más de 50 años de decirle no a su hijo, ella dijo que sí. Y no fue puedo leer la Biblia. No empezó con eso. No fue puedo invitar a mi pastor a venir a predicarte, a hacer un devocional. No, fue un simplemente, mamá, ¿puedo orar con usted? Y, y el Señor me contó en las oraciones que hacía con su mamá, Él le compartía la palabra, pero dentro de la oración. em, me explico, les doy un ejemplo. O sea, él decía, ok, sí, mamá, voy a orar por usted. Y luego él daba testimonio de su fe y oraba a base de la palabra. ¿Me explico? O sea, su oración, ¿qué formaba su oración? La palabra. Em, por ejemplo, él oraba, sí, Padre Celestial, pues aquí estoy, ya sabe, Padre, estoy aquí con mi madre, con tu hija, Padre Dios, y sabe que su cuerpo se siente débil, pero en este momento, Padre Dios, pido que la fortalezcas, que le des fuerza física, si es tu voluntad, para recuperarse, pero sobre todo te pido que le envías tu Espíritu Santo a su corazón para que ella tenga mucha fe y esperanza. Em, bueno, algo así. Y él seguía hablando de esperanza. Él hasta habló de perdonar pecados, pedir perdón a los pecados en el nombre de Cristo que murió en la cruz. Estaba enseñando y predicando dentro de la oración, ¿me explico? Ahora, eso empezó con orar por ella. Él pasó unas semanas así y después de un tiempo así, él le preguntó a la mamá, mamá, ¿me daría permiso de leer la Biblia con usted? Y la mamá dijo que sí.
O sea, es la oración como una forma de evangelismo, un punto de entrada para evangelismo. Hemos estado observando la cultura de nuestra generación. Nuestra generación, si vos le vas a un inconverso y decís, ¿quieres ir a mi iglesia? Tal vez uno o dos te van a decir que sí, pero los otros 7, 8, no, gracias. Sí, sí te veo ahí, pero no llegan. Pero no, pocos van a aceptar esa invitación. O te- puedo leer la Biblia con usted. Posible que sí, posible que no, pero casi todos, si usted trata bien a la gente, si usted se interesa por la gente, llegando a un momento si usted se ofrece a orar con alguien, muchos te van a aceptar esa invitación. Y inténtalo, te pongo el reto en estos días, a ver si usted te ofrece a orar por alguien. Si alguien te está contando sus problemas, alguien que, aunque no sea creyente todavía, usted puede decir, bueno, yo creo en Dios y quisiera saber si podemos, usted me está contando que está difícil la cosa en su matrimonio. ¿Podemos orar ahora por su matrimonio? O sea, usted puede utilizar esta técnica con la gente y les cuento que se van a abrir puertas para la palabra de Dios y para ser discípulos de otros. Bueno, amigos, lastimosamente ya estamos, em, nos está quedando corto el tiempo, debo seguir. Lo que quiero contarles un poco es, los quiero dirigir a las oraciones de Pablo, ¿ok? Nosotros cuando oramos, ¿cómo vamos a orar? También Pablo nos da un buen ejemplo. Él simplemente dice, cuando yo oro por otros, o si alguien te dice, puedes orar por mí. Esto es lo que dice Pablo, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Cuando usted ora, puede usar lenguaje, vocabulario como esto. Em, yo leía de no sé, un teólogo de antes, llamémosle un teólogo, y decía que oraba 2, 3 horas al día, y yo me quedé así, wow, impresionante. Em, yo, bueno, yo soy persona muy distraída, yo no tanto, me distraigo después de unos minutos. Y bueno, qué pena, ¿verdad? Necesito ser más disciplinado. Pero después leí que, cuando él habla de la oración, lo que hace, su práctica era orar a base de la palabra. O sea, con su Biblia abierta, él leía de la palabra, o sea, empezaba con oración, leía de la palabra y oraba a base de lo que leía. Em, y eso también, a lo que voy es que tu lectura de la palabra, si estás escuchando la palabra, leyendo la palabra, eso va a influir tus oraciones. ¿Me explico? Que a veces nuestras oraciones suenan muy terrenales, y digamos que la lectura de la palabra em, a veces cambia, nos da una forma de em, expresarnos de manera más espiritual. Em, por ejemplo, Pablo aquí en Efesios 1 dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! Imagínense que yo
yo soy una persona que necesita oración y me acerco a José Antonio y le digo a José Antonio que, ay, que me siento débil, necesito oración pero pues yo casi no sé orar. Puede orar conmigo, José Antonio? Y José Antonio empieza a orar así de, wow, eh, Padre Dios, te doy gracias por Joel y Padre de gloria, te pido que le des su espíritu, tu Espíritu Santo, un espíritu de sabiduría. Padre, te pido que que le reveles que le des conocimiento. Padre, pido que le des luz, la luz necesaria para que Joel sepa cuál es la esperanza, para que tenga riquezas verdaderas. ¿No? O sea, ¿sí me explico? Orar la palabra. Oremos la palabra de Dios. Eso es lo que los estoy animando a hacer. Em, a mí me ha ayudado mucho. Yo siento que pasé muchos años orando más por lo material, lo que está sobre la superficie, ¿me explico? Y aquí la palabra de Dios y Jesucristo con el Padre nuestro en Lucas 11 y al final cuando Él nos anima a pedir el Espíritu Santo, creo que Jesús y el apóstol Pablo aquí nos están em, enseñando otra forma de orar. Orar enfocados en lo espiritual, que eso es lo que más necesitamos, ¿sí? Bueno, amigos, orar con los demás, orar por los demás. Ese es el hábito 4. Quiero simplemente compartir con ustedes algo que van a necesitar para el proyecto final. Miren, aquí en Academia Cristo están ustedes tomando un curso de un discipulado. El discipulado tiene 13 cursos en total. Se puede tomar en cualquier orden, no hay una secuencia forzosa. Pues en realidad nada es obligatorio. Si uno dice, pues ya tomé un curso, pero hasta ahí llego, me quiero salir, no hay problema. Dios les bendiga y usted puede optar por no seguir, pero los que quieren seguir estudiando, creciendo, quieren seguir avanzando con el discipulado, em, para eso se pide que lleven a cabo el proyecto final para cada curso. Así manejamos un expediente que dice cuáles cursos han tomado y todo. Y para este curso, para aprobar el curso, por decir, simplemente necesitan llenar el proyecto final. ¿Cuál es el proyecto final? Vamos a leer el Evangelio de Marcos, 16 días, 16 capítulos. Así que cada día, empezando mañana, usted va a leer un capítulo, va a anotar un comentario de, me gustó tal vi cuando la gente iba a escuchar a Jesús como el hábito 5. ¿Ok? Pueden hacer un comentario y si quieren, pueden incluir algo, pueden hacer referencia a los 5 hábitos que mencionamos. Estos son los 5 hábitos: hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar por otros, con otros y escuchar a Jesús, que vamos a estudiar el miércoles. Entonces, leer, ¿qué hacer? Pues durante 16 días, leer y anotar un comentario. Es eso nomás. Y al final me van a entregar su tarea. ¿Cómo llenarlo? Pues pueden imprimirlo, llenarlo a mano, está muy bien. Y luego me mandan una foto al final, foto de su tarea. O igual, si alguien prefiere estar en una computadora o estar anotando en sus apuntes en el celular de alguna forma, no hay problema. Bueno, les doy un ejemplo. Ok, dice día 1, Marcos 1, martes 26 de agosto, que sería mañana, ¿sí?
lee el capítulo y escribe un breve comentario a base de tu lectura, ¿sí? Puede identificar uno de los hábitos de un discípulo presente en el capítulo. Ok, lo puede anotar ahí también. Bien. Día 2 sería miércoles. Día 3, o sea, así en adelante hasta terminar el miércoles 10 de septiembre, ¿sí? Bueno, el miércoles en la última clase podemos revisar esto un poco más en detalle, pero ya lo voy a colocar ahora mismo en el chat para que lo tengan y les comparto también el último video que vamos a ver para la lección 8. Dale, amigos, pues muchísimas gracias por su presencia hoy, por sus aportes. Que Dios me los bendiga. Vamos a terminar con una oración, ¿sí? Oremos. Padre Dios, qué lindo es el poder llamarte Padre. Así no tenemos que tenerte miedo. Te tememos, sí, te respetamos, te amamos, sí, pero no tenemos que vivir con miedo, porque sabemos que por medio de tu Hijo Jesús, nosotros también somos tus hijos queridos y que estás muy, muy complacido con nosotros en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, que tu nombre sea santificado pues en nuestras vidas, que nosotros prioricemos tu palabra, que prioricemos la oración y que la gente vea en nosotros una vida santa, dedicada a tu nombre. Señor Dios, perdónanos todos nuestros pecados, llénanos a nosotros de un espíritu de perdonar también. Porque nosotros pues sabemos que el perdón ya lo ganaste, Jesús, en la cruz. Así que danos poder para perdonar, para evitar tentación y pues confiar en ti, porque ya venciste al enemigo. Así que nos salves de él, de sus ataques todos los días, Señor. Alabamos tu nombre y yo te doy gracias por este grupo, que ellos sigan creciendo en oración y que les des tu Espíritu Santo. Tú prometiste, Dios, que si pedimos tu Espíritu Santo, que sí nos lo vas a dar. Así que yo pido que le des tu Espíritu Santo a cada uno que está en este grupo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Gracias, amigos. Dios les bendiga. Que pasen linda noche y nos vemos nuevamente el Amén. miércoles para la Gracias. última clase Dios del los Amén. miércoles. bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Amén.